Gracias damos al Señor Jesucristo por este espacio cristiano de tiempo de siembra y cosecha. Un abrazo a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la octava región. Dios bendiga a nuestro hermano Ronnie, a nuestra hermana Camila y así a todos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. La lectura bíblica la tenemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y dice así el texto, y doy lectura en el nombre del Señor. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, amén. He aquí el amén. Quien escribe esta carta, por supuesto, es Juan, pero quien se la dicta y quien le está dando todo el contenido es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Y el contenido, por supuesto, lo vamos estudiando día tras día. Y el Señor se presenta como el amén, así como también lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Esta iglesia, la iglesia tibia, es considerada la iglesia más alejada del Señor y para muchos es la iglesia que condena el Señor. ¿Dónde estaba ubicada esta iglesia? Bueno, en el actual Turquía, conocida como el Imperio Romano como el Asia Menor. No es el continente asiático, sino que todo este sector era el centro del cristianismo de aquella época y por los romanos era dado este lugar como el Asia Menor. Bien, he aquí el amén. Cristo es el amén. Juan en sus evangelios, cuando habla el maestro dice: de cierto os digo, es decir, lo que estoy diciendo es verdadero y no da lugar a la duda. Juan capítulo 1, versículo 55, Jesucristo dice: de cierto os digo. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 5 y también el 11, Jesucristo enseñando y transmitiendo, él le dice a Nicodemo: de cierto os digo. Viene del griego amén. Jesús es aquel cuyas promesas son dignas de toda confianza. Isaías lo ratifica, Isaías 55, 16, el Dios de la verdad, digno de toda credibilidad. Aleluya, Él es el verdadero. Hoy nosotros no podemos poner en dudas las palabras del Señor. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Lo que el apóstol Pablo escribe, lo que el apóstol Pedro escribe, lo que escribe Juan, que son uno de los mayores escritores de la Biblia, sin dejar de lado el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco, son inspiración de Dios. Aleluya, Dios inspiró a estos hombres a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda palabra, aleluya, fue escrita, inspirada por Dios y no da lugar a la duda. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. La palabra de Dios es una declaración solemne que cuando yo la escucho digo amén. Creo a la palabra, creo a las promesas, creo a lo que se me está diciendo, no da lugar a duda. Por lo tanto, cuando la iglesia tibia de la Odisea ha de escuchar esta carta, ella tiene que decir amén, es verdad, aleluya, es tu palabra y tus promesas se han de cumplir. Que el Señor Jesús nos bendiga.